Continuamos con el estudio de los vectores y su utilidad en física. Hoy vamos a estudiar una operación que se hace con dos vectores, dos o más vectores, y que es de mucha utilidad en el estudio de la física. Esta operación es el producto escalar de dos vectores. También se le conoce con el nombre de producto punto, producto interno de vectores. Recordemos la notación que vamos a utilizar. Un vector A, representado por esta letra y esta flecha, tiene en tres dimensiones una componente a lo largo del eje X, que es AX, una componente a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje Z. Un vector B tiene la componente BX a lo largo del eje X, la componente BY a lo largo del eje Y, la componente BZ a lo largo del eje Z. En algunos libros de texto, esta notación se utiliza de manera alterna, o se usa otra notación que es AX a lo largo de Y, AY a lo largo del eje Y, que es J, el vector unitario, y AZ a lo largo del vector K, donde I, J y K son tres vectores unitarios que corresponderían más o menos a este sistema de coordenadas. I, J y K son los tres vectores unitarios que se utilizan en esta notación. Si lo que estamos haciendo es haciendo uso de esta notación, entonces los vectores unitarios equivalentes a I, J y K son X unitario, Y unitario, Z unitario. No debe causar confusión, son tres vectores ortogonales que se usan indistintamente en la literatura. Bien, en la notación vectorial que vamos a utilizar, en lugar de usar esta notación, también se puede utilizar esta notación. En esta notación se pone el símbolo menor que para abrir el espacio donde van a ir las componentes del vector y el símbolo mayor que para cerrar el espacio donde van a ir las componentes del vector. Esta es la primera componente, la componente a lo largo del eje X, la componente a lo largo del eje Y, la componente a lo largo del eje Z, lo mismo con el vector B. El otro concepto que vamos a utilizar es el de magnitud de un vector. Si ponemos estas barritas, que usualmente se utilizan para valor absoluto, o escribimos simplemente la letra, vamos a decir que esta es la magnitud del vector A y de igual manera la magnitud del vector B. ¿Cómo calcular la magnitud? Si se conocen las componentes del vector, simplemente se elevan al cuadrado la componente a lo largo de X, la componente a lo largo de Y, la componente a lo largo de Z, y eso realmente es una aplicación del teorema de Pitágoras en dos ocasiones, y eso me va a dar la magnitud al cuadrado del vector A. Lo mismo hacemos con el vector B. Si lo que pretendemos es calcular directamente el valor de la magnitud, sencillamente sacamos la raíz cuadrada de esta expresión, que se puede hacer usando esa notación o bien usando esta otra notación. Ambas notaciones son equivalentes. Bien, esto es el antes del tema a estudiar, la noción que tenemos que utilizar, que saber para poder resolver nuestro producto interno. El producto interno de vectores lo vamos a definir de la siguiente manera. El producto interno, también conocido como producto escalar, como producto punto, entre los vectores A y B, se define matemáticamente o en forma abstracta de esta manera. A punto B es igual a el producto interno. Esta es la interpretación de esa expresión. Y se va a obtener multiplicando la magnitud del primer vector, magnitud del vector A, por la magnitud del segundo vector, que es la magnitud del vector B, y por el coseno del ángulo entre A y B, entre los vectores A y B. Entonces, este es un número que vamos a obtener,
que es producto de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cómo geométricamente podemos interpretar, darle una interpretación a este producto? Bueno, una forma de verlo es la siguiente. Vamos a ver si yo proyecto el vector A, la dirección del vector A, y ahora miro qué parte del vector B, qué componente de B va a lo largo del vector A, o sea, esta longitud que puedo marcar aquí. Esta longitud que está acá marcada es B coseno de alfa, que usualmente uno le escribe como B paralela al vector A. De tal manera que este término que aparece aquí, esto lo puedo escribir como B paralela al vector A, lo que me permite interpretar que el producto punto A punto B se puede reescribir como A por B paralela, y lo que me dice es que B coseno de alfa es la componente de B que está a lo largo del vector A. De igual manera, yo puedo encontrar la proyección del vector A lo largo del vector B, y esto va a ser igual a A coseno de alfa, que se va a interpretar como A paralela, lo que me permite también volver a escribir el producto interno como A paralela veces B. Entonces, esta es una interpretación haciendo proyecciones de un vector sobre el otro vector. En los siguientes vídeos vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación para este producto. Es bueno recordar también una propiedad importante del producto de vectores, que nos va a ser producto escalar, que nos va a ser de mucha utilidad. Si yo hago la multiplicación del vector A con el vector B, voy a ver que el resultado es el mismo que hacer la multiplicación del vector B por el vector A. Es una propiedad que tiene, se puede permutar el orden. Conmutar se dice el orden de los dos vectores. Eso es lo que hemos estudiado en esta ocasión, el producto interno de vectores. Recordamos la definición de los vectores, dimos la definición del producto interno, hicimos una interpretación geométrica y dimos una propiedad muy importante.